Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva jornada en CNN Prime. Tenemos todos nuestros equipos desplegados porque es intensa la actividad política a esta hora en nuestro país y con ya las candidaturas desplegadas. Comienza esta carrera presidencial en ambos bandos, en ambas veredas políticas, por decirlo de alguna manera. Pero hay mucho que contarles de Chile, del mundo de la economía y más, así es que comencemos de inmediato con estos titulares. La carrera presidencial se toma a las calles de Santiago. Carolina Toá encabeza en Renca su primera actividad como precandidata, mientras que la Carta de Chile Vamos, Evelyn Matei, da a conocer en Providencia su equipo programático. Todo esto mientras el debate en torno al mecanismo para elegir a los abanderados se toma la agenda. En el oficialismo apuestan por una sola primaria que incluya la DC y en la oposición el Partido Libertario y los republicanos irían directo a la primera vuelta. Los resultados del CIMSE revelaron un histórico avance en cuarto básico. Sin embargo, los alumnos de sexto básico mostraron una caída de 6 puntos en matemáticas y de 1 punto en lectura. Tanto autoridades como expertos concuerdan en que es la generación más golpeada por la crisis del COVID-19, por lo que recomiendan evaluar nuevamente cuando estén en octavo. En el mundo, el Vaticano difundió un breve mensaje de audio del Papa Francisco, quien cumplió 21 días hospitalizado en Roma por una bronquitis que derivó en una doble neumonía. En la plaza de San Pedro, los fieles escucharon la voz del pontífice, quien agradeció las oraciones y plegarias por su salud. Y en el deporte, el presidente de la NFP, Pablo Milad, volvió a respaldar el proceso de Ricardo Gareca en la selección chilena, a solo horas de una nueva nómina del técnico para la doble fecha eliminatoria de La Roja. Bueno, todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Ocho de la tarde con 2 minutos y tenemos despliegue en nuestra pantalla. ¿Y por qué? ¿Por qué actividades? A la izquierda ustedes ven en Renca que hay justamente una actividad importante de Carolina Toá. ¿Por qué es importante? Porque es la primera de sus actividades como precandidata. ¿Por qué digo precandidata? Porque no ha sido oficialmente proclamada por el PPD, que obviamente que la va a apoyar, y se está conversando todo el tema de las primarias. Así que la vemos ya no como ministra del Interior, sino como precandidata del PPD. Entonces, desplegada en Renca, entonces, en estas actividades en que se ha hablado de varios temas en el contexto también del próximo Día Internacional de la Mujer. Y en el otro lado de la pantalla, ya vamos a ver en un ratito más a Evelyn Matei, pero en Providencia, recordemos, comuna de la cual era alcaldesa. En el otro lado tenemos a Claudio Castro como alcalde actualmente, en el lado derecho Jaime Belolio, pero ambas comunas son importantes por los mensajes que quieren dar cada una de las precandidatas en esta contienda presidencial. En Renca, entonces, la cercanía, un alcalde súper votado, un sector popular, entonces, también con amplia clase media, están hablándole a las mujeres, en fin. Están tratando de salir solamente de, me imagino también el mensaje tiene que ver, conversando con algunas personas del equipo de Carolina Toá, hacer un énfasis en el tema de las mujeres, hacer un énfasis también en el tema de que no está encapsulada en el PPD, sino que también tiene apoyos de independientes como Claudio Castro, el alcalde de esa localidad, de esa comuna. Y en Providencia, Evelyn Matei, el recuerdo evidentemente, la comuna donde ella era alcaldesa, hasta la última elección municipal, Jaime Belolio entonces tomó la posta. Y es una actividad súper importante en este caso para Evelyn Matei porque ya está presentando equipo programático y algunos lineamientos programáticos. Desde que decide efectivamente lanzarse en la carrera presidencial, ha dado cuenta de algunas líneas, de propuestas aisladas, pero esto ya es formal y con esto entonces también, y en medio de la discusión en ambos sectores, de la amplitud que pueden tener las primarias en las cuales están pensando, y en el caso de Chile Vamos, si hay primarias o no, dado que han insistido tanto Johannes Kaiser como José Antonio Kast que no van a ir a unas primarias con Chile Vamos y por tanto con Evelyn Matei. Entonces está la disyuntiva también y está la pregunta si es que van a abrirse realmente a una primaria que no incluyera a Kast y a Kaiser, si tendría sentido o no. En entrevista con Matilde Burgos aquí en CNN Chile, Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, dijo que estaban de alguna manera empezando a abrirse, a pensar, no dijo nada más, a pensar en la posibilidad de una primaria no tan amplia, o sea, que no estuviera Kast y Kaiser, que se han negado a aquello a pesar de las reiteradas invitaciones y peticiones. Ambas entonces precandidatas desplegadas con actividades a esta hora cuando son las 8:05.
Bueno, y fíjense que favores personales y rendición de facturas falsas es parte de los detalles de la querella presentada por la Municipalidad de Maipú contra el diputado Joaquín Lavín León. ¿Qué destino podría seguir justamente el parlamentario? Los detalles en la nota de Pablo Figueroa. Nosotros, después de todo este año de investigación y de leer un poco cómo funcionan las carpetas investigativas, vemos que los testigos dicen muchas cosas que evidentemente no son ciertas. Es la versión de la parte denunciada, en la que Joaquín Lavín León, en una breve vocería en cerca de 5 minutos, salió a defender el miércoles ante la querella presentada por la municipalidad, porque en el texto de 44 páginas en su contra por tráfico de influencias y fraude al fisco, se detallan las pruebas donde, por ejemplo, se expone un email de Lavín a su esposa ordenando el despido de trabajadores, los cuales van sus datos en un documento adjunto. Horas después de ese correo, el 13 de diciembre de 2016, en el Consejo Municipal. Cuando uno asume una nueva administración, y eso lo decía también usted, concejala, viene preparada para hacer un cambio, obviamente, de los cargos de confianza. Eso es sabido por todos. Pero también se están tomando decisiones con mucha responsabilidad, y eso lo puede constatar con cada una de las personas que hemos conversado. Nosotros le atribuimos en la querella un rol de administrador de facto. Él decidía quiénes se desvinculaba, quiénes se contrataba, los enroques que debían haber al interior del municipio, de manera tal de que no existieran los controles adecuados de la ejecución del gasto. La querella asegura que los hechos descritos en el revisten respectivamente las características típicas de los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado y fraude al fisco, todos en carácter de consumados, donde hay petición de favores que incluyen a la Unión Demócrata Independiente y a su vez donde Lavín habría realizado favores personales intercediendo directamente en gestiones administrativas solicitando el cambio de uso del suelo de un terreno para la venta de una amiga de su madre. No hacen sino confirmar la sospecha de que este municipio era un coto de caza, ¿no es cierto?, de sectores vinculados a la UDI, partido que representa a Joaquín Lavín en el Congreso, y por lo tanto era un espacio donde se triangulaban favores, ¿no?, políticos, y por lo tanto lo que estamos constatando es una conducta que estamos observando hace bastante tiempo en Chile. Aparece también el testimonio del dueño de una imprenta en Santiago Centro, el cual Lavín, para pagar sus deudas por sus servicios, lo habría hecho a través de facturas falsas para rendirlas en el Congreso. Nosotros le imputamos a él que una de las imprentas que ha señalado que emitía facturas falsas en favor del diputado Lavín le pagaba a él montos de dinero para adjudicarse licitaciones y para acelerar los pagos a esta imprenta al interior del municipio. CNN Chile fue a la imprenta quienes declinaron de dar su versión sobre las facturas, en las que ellos aclaran que nunca fueron por los motivos que habría usado el parlamentario y la rendición. Son situaciones muy escandalosas, en nuestro parecer son constitutivas de delito graves, por lo tanto esperamos que prontamente el Ministerio Público solicite el desafuero del diputado y podamos prontamente participar de la audiencia de formalización y que se impongan medidas cautelares en contra del diputado Lavín. Ahora, la petición del desafuero está en manos del Ministerio Público, quien ha estado bastante activo ya en el caso de su esposa, por lo que es cosa de tiempo para que se pida para un parlamentario que arriesga penas de cárcel efectiva. Bueno, hoy se dieron a conocer los resultados de la prueba CIMSE 2024, una que trajo buenas noticias de la mano de los más pequeños. Los alumnos de cuarto básico tuvieron máximas históricas. Sin embargo, los desafíos están claramente en sexto y segundo medio, donde aún no es posible en lo absoluto recuperar lo perdido durante la pandemia, como nos cuenta María Luisa Carrión. Es una generación que no puede ser, y lo voy a decir de una forma quizás poco adecuada, pero no puede ser nuestra generación perdida. Con estas palabras, el ministro de Educación daba a conocer su preocupación por los alumnos que el año pasado estaban en sexto básico. Este jueves se entregaron los resultados del CIMSE 2024 y ellos fueron los que centraron la atención, y no precisamente por tener los mejores puntajes. 6 puntos bajaron los estudiantes en la prueba de matemática al compararse con 2018. En sexto básico carecemos de tanta información como en cuarto y en segundo. ¿Por qué? Porque por el calendario de evaluaciones ellos no tienen en este momento evaluación ni en 2022
2022 ni el 2023. Entonces la única comparación que tenemos es respecto del nivel que tenían antes de la pandemia. Lo más probable es que en sexto básico también ha habido una recuperación, pero no tenemos cómo saberlo. Y como no lo sabemos, se intuye como primera hipótesis que estos estudiantes fueron los más golpeados por la pandemia, dado que tuvieron que adquirir sus primeros conocimientos como la lectura, la suma y resta en medio de las clases virtuales. De hecho, en lectura descendieron un punto, aunque este no es significativo en términos de estadística. La decisión que tomamos, yo le pedí a la subsecretaria y a la Agencia de la Calidad evaluar acciones, entre ellas, por ejemplo, hacer un monitoreo de esta misma generación en octavo básico, aunque no les corresponda a ello evaluarse por CIMSE, y buscar la forma con los instrumentos no censales, es decir, con instrumentos que son muestrales, como el diagnóstico integral de aprendizaje, ir monitoreando cómo va progresando esta generación, porque necesitamos allí cerrar brechas importantes. Lo que nos ha pedido es evaluar, incorporar en el nuevo plan de evaluaciones, que es para el periodo 2027, 2026, 2031 en el fondo, se pueda considerar una evaluación muestral en octavo básico. Y si sexto básico genera desafíos a las autoridades y el cuerpo académico, lo propio hacen los estudiantes de segundo medio que rindieron el CIMSE el año pasado. Si bien en 2024 se hablaba de brotes verdes en este grupo etario, ahora solo de mantención de resultados, porque ni en matemática ni lenguaje tuvieron cambios estadísticamente significativos. A la luz de la evidencia, el segundo medio y en general los estudiantes de esta cohorte de 15 años se vieron fuertemente afectados por la pandemia. Lo dicen los mismos indicadores de desarrollo personal y social, los factores asociados y los estudios que hemos hecho de la agencia como CES, que nos permite ver que la población se ha visto fuertemente afectada en términos de salud mental y de convivencia escolar. La experiencia de mejora sostenida y que supera la pandemia de cuarto básico no se replica en segundo medio, y además con una noticia así interesante. Hay un cierre de brecha de la pandemia, de los efectos de la pandemia en promedio, en lectura, pero hay un tema de que solamente parcial en matemáticas. Las buenas noticias vinieron de la mano de los alumnos de cuarto básico, quienes registraron máximos históricos en lectura y en matemática. En este último llegaron a 264 puntos y en lenguaje a 278, ambos con alzas significativas, destacando los grupos socioeconómicos bajos y medios bajos. Mirando esto en términos regionales, cuarto básico, Chile está siendo pionero en la recuperación. Hay que esperar, vamos a tener el ERSA 2025, una evaluación regional a finales de este año, pero parece ser que Chile está teniendo una recuperación mayor, de una velocidad de mejora mejor que el resto de la región. Recuperación pospandemia que deja resultados positivos en el primer ciclo básico, pero importantes retos en los demás cursos, que a todas luces parecen haber sido golpeados por las clases virtuales. Por segundo año consecutivo, los datos del CIMSE se entregaron en marzo, al inicio del año escolar, y a disposición de las comunidades para que puedan trabajar a partir de ellos y mejorar y sacar aprendizajes. Tanto en nuestro país como a nivel mundial, cada vez hay una mayor presencia femenina en posiciones de liderazgo económico. Por ejemplo, en el caso de Chile, el Banco Central, gremios como la CPC y SOFOFA son presididos por mujeres. Aún falta mucho, evidentemente, en otras posiciones altas, intermedias, políticas, económicas. Pero Pilar Gutiérrez nos va a resumir estos y otros casos internacionales. Soy una feminista que cree y defiende el mérito, la igualdad de oportunidades y los incentivos correctos. Palabras de la presidenta de la CPC cuando asumió el liderazgo del gremio en diciembre. Y es que en los 90 años de historia de la organización que representa al empresariado chileno, es la primera vez que es encabezada por una mujer. Efectivamente, hay muchas instituciones que han estado lideradas por hombres, es parte de nuestra historia, pero es fantástico que eso ahora empiece a cambiar. Creo que es una buena noticia para todos porque los talentos están distribuidos en forma homogénea y por lo tanto no tener más mujeres en estos cargos es una oportunidad perdida no solo para ellas, para el país completo. Pero no es la única. Antes, en 2021, María Teresa Vial también fue pionera en asumir el mando de la Cámara de Comercio de Santiago. Lo mismo ocurrió en la SOFOFA en 2023, cuando luego de 140 años el gremio nombró por primera vez un liderazgo femenino. La empresaria y vicepresidenta de Sonda, Rosario Navarro. Cuando yo entré, éramos solo
3 consejeras. Hoy en día ya es el 27% del consejo. Todavía hay que seguir empujando, obviamente, pero yo creo que son señales ya de nuevos tiempos. Él se da cuenta del valor que agregamos en espacios de toma de decisiones hombres y mujeres. El último reporte de indicadores de género en las empresas en Chile, elaborado por la Fundación Chile Mujeres junto a los Ministerios de Hacienda y Economía, evidencia un alza en la presencia femenina en los directorios. Actualmente, 4 de cada 10 empresas tienen directorios compuestos en al menos un 20% por mujeres. Estamos moviendo la aguja. Vemos aumento en las mujeres directoras, vemos una disminución en las empresas cero, que son aquellas que no tienen ninguna mujer en su directorio. Y esto es una muy buena noticia, pero lo que nos tiene que preocupar es de que más mujeres puedan ingresar y desarrollarse en igualdad de condiciones, la igualdad de oportunidades al interior de la empresa. Hace años que los organismos técnicos también están incorporando liderazgos femeninos, entre ellos Solange Bernstein, que preside la Comisión para el Mercado Financiero desde 2022, y en el mismo año Rosana Costa, pero en el Banco Central. Bajar una inflación de 14% no es fácil, bajar la inflación no es exento de costos tampoco, pero estábamos muy claros, mucho más grande es el costo que tiene para las personas estar experimentando en el día a día que los ingresos cada vez le alcanzan para adquirir menos cosas. A nivel internacional también hay liderazgos. Kristalina Georgieva dirige el Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo y Janet Yellen, que dejó su cargo en enero, pero fue la primera secretaria del Tesoro en Estados Unidos. En la política chilena también han surgido fuertes liderazgos femeninos, como la candidata Evelyn Matei y la ahora exministra del Interior con aspiraciones presidenciales Carolina Toá, quienes buscan ser la segunda mujer en llegar a la moneda luego de Michelle Bachelet. En la educación superior también hay estrenos. Rosa Devés es la primera rectora que tiene la Universidad de Chile, luego de 30 liderazgos masculinos en la trayectoria de la Casa de Estudios. Echo de menos un mayor compromiso con la educación pública, que también fue un anhelo y claramente planteado del gobierno. Y eso no lo hemos visto. Desafíos que aún están pendientes y que habrá que seguir desarrollando. Y es que a pesar de los grandes avances, todavía casi un 40% de las empresas no tiene ninguna mujer en gerencias de primera línea. Hacemos una pausa en CNN Prime, pero al regreso, aquí en el estudio, en vivo y en directo, nos va a acompañar la directora del CEA, Valentina Durán. Va a estar con nosotras, agenda amplia y abierta para conversar sobre temas súper importantes y de los que no siempre se habla en profundidad. Pausa y regresamos. Cuando lo habíamos anunciado, vamos a conversar con la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán. Muchísimas gracias por estar cuando son las 8:21 en vivo y en directo acá en los estudios de CNN Chile. Muchas gracias, Mónica. A ver, hay muchísimos temas de los cuales conversar sobre este servicio que es clave porque hace el proceso de evaluación ambiental y también usted sabe que hay hartas críticas. Y uno de los temas más recientes en el contexto del apagón que ocurrió en el país, es una responsabilidad, estoy diciendo el CEA, digamos. Gracias, te lo agradezco. No, digamos, pero sí hay, de alguna manera, sí se ha hablado y se ha apuntado al CEA por lo siguiente, porque está, la gente no tiene por qué saberlo, pero hay una línea de transmisión que debiera empezar a construirse, que es la que se llama Quimal Lo Aguirre. Cuando la gente escucha en su casa Quimal Lo Aguirre, bueno, es una línea de transmisión que se supone que debía comenzar su construcción en el 2022 y, en resumen, porque podría ser, la historia es bien larga, pero hoy día lo que se dice es, tiene 5.000 permisos, en el fondo, que se le están exigiendo, tiene más de 2.000 observaciones y se apunta, entre otros, al servicio que usted encabeza, porque dice que hay quienes critican que está atrasada esta línea, cuya importancia nadie pone en duda, por la permisología y por las exigencias también y las observaciones que se le ha hecho en el Servicio de Evaluación Ambiental. Yo descarto que ese proyecto esté atrasado. Ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental a finales del 2023. Y la verdad es que nosotros llevamos 60 días de evaluación que corresponden al servicio. Es un proyecto que va desde Antofagasta a la región metropolitana. Se han realizado más de 90 actividades de participación ciudadana con miles de personas que han podido participar. Se han recibido observaciones técnicas de los distintos servicios y para nosotros ha sido incluso una oportunidad de innovar, porque imagínate lo que significa en términos del despliegue del servicio en plazos que nosotros cumplimos. Porque, Mónica, es importante destacar que el servicio cumple siempre con los plazos de evaluación.
Este proyecto va con una evaluación fluida y totalmente normal. ¿Cuándo entra exactamente en el fondo, al CEA? Este proyecto, claro, ingresó a fines, estamos en el 95, lleva un año, 4 meses de evaluación. ¿Y eso es el tiempo habitual? ¿No lleva más tiempo del habitual? Para nada. Los titulares de proyecto, en este caso el titular pidió una suspensión donde contestó las observaciones del servicio que consolida las observaciones de los otros servicios también. Suspensión se llama cuando una empresa o una institución pide más plazo para contestar. Claro, porque ingresa un proyecto a través de un estudio o de una declaración. Luego recibe observaciones de los distintos servicios que se consolidan en un documento que se llama IXARA. Estamos llenos de siglas. Y eso se contesta a través de una adenda. Y para contestar se le da un plazo y la mayoría de las veces los titulares piden más tiempo para contestar. Ya, entonces usted descarta que Quimalo Aguirre esté atrasado. No, su evaluación de impacto ambiental no está para nada atrasado, los tiempos se están llevando y estoy muy orgullosa del trabajo de los funcionarios y funcionarias de servicio. La empresa se ha quejado frente al Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Le han hecho llegar a usted alguna crítica por demora? Para nada. Yo diría que existe, como con todos los titulares de proyecto a quienes se les recibe por lobby, existe una relación fluida, se han organizado actividades de participación ciudadana. Al principio, cuando ingresó el proyecto, innovamos a través de unos módulos para que las personas que fueran a la municipalidad o al servicio pudieran conocer los proyectos. La verdad es que es un proyecto que va muy fluido, va muy bien la evaluación y de manera muy seria, porque hay que garantizarle a la ciudadanía que el proyecto cumple la normativa ambiental y se hace cargo de sus principales impactos. Si usted pudiera explicarle a la gente el 100% de este proceso de Quimalo Aguirre de evaluación ambiental, en lo que les compete a ustedes, ¿en qué etapa? Lleva un año y tanto, dice usted. ¿En qué etapa, qué porcentaje de avance lleva de la evaluación? Es un proyecto que, si todo va rápido, podría aprobarse a final de año, por ejemplo, pero depende de los plazos que se tome la empresa también en contestar eventualmente. O sea, va las más de la preguntas. mitad del proceso. Sí, yo diría que sí. ¿Y a fin de año podría? Podría eventualmente, dependiendo de los tiempos que se tome la empresa, dependiendo también de lo que puedan demorar los procesos de consulta a pueblos indígenas, pero diría que en general es un proyecto que va con un muy buen trabajo por parte del sector público, por parte de los titulares, con una muy buena participación también ciudadana, con observaciones serias. El titular del proyecto realizó algunas modificaciones al proyecto, lo cual implicó hacer un nuevo proceso de participación ciudadana para que no hubiera denegación de la posibilidad de participar. Así que diría que va de manera muy fluida, no hay ningún retraso. Voy a después volver sobre el tema genérico de las críticas que se hacen desde el empresariado, desde sectores políticos al servicio que usted dirige, pero antes vamos a otro caso puntual que es importante. Está este proyecto INA en la región de Antofagasta. Es un proyecto que es importante, entre otras cosas, porque busca desarrollar plantas de producción de hidrógeno, de amoníaco verde también para la generación de energía autosustentable. Entonces está, por un lado, aquello, y por otro lado está también la preocupación de parte, no digo que sean todos, pero de parte también de comunidad científica astronómica, porque hay también comunidad científica que tiene que ver con el otro tema, con el de la energía, que dicen se van a dañar espacios privilegiados de observación, que es un activo también de nuestros cielos. Están esas dos posturas. Y a través de un informe, el Ministerio de Medio Ambiente presentó reparos a este proyecto. Entonces yo quiero preguntarle si el servicio que usted dirige ve problemas graves en este proyecto respecto de afectación de la observación de cielo. Este proyecto está todavía en una fase inicial de evaluación. Se produjo una cierta polémica, ¿no es cierto?, por estas observaciones de mucha exigencia del Ministerio de Medio Ambiente. Y lo que viene ahora es que el servicio, en esta fase inicial todavía, tiene que compilar todas estas observaciones que ha recibido el proyecto y traspasárselas al titular del proyecto para que éste demuestre si es que está cumpliendo la normativa ambiental, qué medidas de mitigación y de compensación está desarrollando. Pero para entenderlo fácil, la palabra del Ministerio del Medio Ambiente, estos reparos, ¿no quieren decir que ustedes necesariamente tengan que rechazar este proyecto? No, está abierto todavía, es una evaluación que está en fase inicial. Por lo tanto, que la evaluación haya continuado no significa que se vaya a aprobar, así como tampoco que se vaya a rechazar. Hay reparos y lo que significa entonces lo que el servicio decidió es presentarle estos reparos, por así decirlo, más bien solicitud de completar información al titular. Y eso es lo que se va a hacer en unos días más, en que va a recibir todo un compendio de observaciones. Estos reparos son estructurales, Valentina, se lo pregunto porque
A veces pueden ser reparos de me falta información, que diga eso, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente diga, sabes que no está bien fundamentado, falta información. Y otras cosas pueden ser, como parece ser también el caso, ¿no será mejor que reubiquen de qué magnitud, de qué entidad son los reparos? Porque hay cosas que o sea, si alguien dijera, por ejemplo, a ver, si para allá lo algo muy sencillo, si el Ministerio de Medio Ambiente dijera, este no es un lugar para hacer un proyecto así, cámbienlo, yo sugiero que lo cambien. Es una cosa estructural, no se soluciona con más información. Una recomendación, digamos, política de otro tipo. Lo que nos corresponde a nosotros como servicio es evaluar un proyecto que ingresa con una determinada descripción en un determinado lugar. Y es muy importante darle garantía a todos los administrados, los titulares de proyectos, la ciudadanía, de que el servicio, como un árbitro de alguna forma, va a velar por el cumplimiento de la normativa ambiental. Hay normas que son bastante exigentes en nuestro país porque tenemos efectivamente un compromiso por evitar altos niveles de contaminación lumínica para facilitar la observación astronómica. Hay normas y este proyecto va a tener que demostrar cómo cumple con las normas y cómo toma además medidas adicionales. ¿Pero usted tiene la impresión de que las incumple o no? No, yo no podría decir que las cumple o que las incumple, es algo que todavía tiene que demostrar. En todo caso, frente a esta polémica y que uno puede entender la preocupación que existe detrás, creo que es interesante saber, tal como lo ha dicho la empresa y lo han dicho otras autoridades de gobierno, que se están abriendo espacios de diálogo para poder ver qué medidas puede tomar esta empresa eventualmente, porque evidentemente es importante el hidrógeno verde y también es importante la observación astronómica. Nosotros como servicio tenemos que garantizar que se cumpla la normativa y que se adopten las medidas adecuadas. Ahora, lo que pasa es que dentro de las objeciones que le hace el Ministerio de Medio Ambiente hay una que pareciera estructural porque dice que no estoy buscando las palabras, hace referencia a que el proyecto propuesto por AESGener no se encontraría, en la opinión del Ministerio de Medio Ambiente, dentro de los polígonos definidos para los polos de desarrollo de generación eléctrica para la provincia de Antofagasta. Esto es estructural. Eso es como decirle, cámbienlo de lugar. Claro. Bueno, eso es algo que ahora entonces se le va a traspasar esta información y se tendrá que hacer el análisis técnico con lo que el titular del proyecto conteste. Pero al menos usted podría calificar, ¿son exigentes las observaciones del Ministerio de Medio Ambiente? Sí, son observaciones exigentes, así como lo son las de otros servicios. Y en el fondo nos merecemos también tener el medio ambiente, y en este caso la observación astronómica se merece tener observaciones lo suficientemente exigentes que den cuenta del cumplimiento de la normativa ambiental y de que los proyectos se hacen cargo adecuadamente de acuerdo a las reglas del juego que están fijadas por el Congreso, por el Ejecutivo, que se hacen cargo adecuadamente. Pero no se ha puesto una lápida a este proyecto. No tiene una lápida, sigue su evaluación. Está en una fase muy inicial. Ahora, otro proyecto que está en discusión, si tiene lápida o no tiene lápida, es Dominga. Yo quisiera primero preguntarle, antes de ir a la disputa de si se cumple o no se cumple el fallo en el espíritu y en el fondo del Tribunal Ambiental, quiero preguntarle antes, en la previa, ¿me puede explicar? Porque mucha gente no entiende por qué se rechaza Dominga, por qué el Servicio de Evaluación Ambiental dijo Dominga no. Primero quiero aclarar que no fue el servicio que dijo eso, sino que el Comité de Ministros. Claro. Nosotros, pero siempre dicen, y siempre de alguna manera dicen, lo hicimos acogiendo la mirada del Servicio de Evaluación Ambiental. Por eso yo digo el servicio no, aunque lo propio es decir el Comité de Ministros no, pero si todos ellos, incluso por ejemplo el ministro Grau dice, yo leo la evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental y según eso voto. Entonces la pregunta es, ¿por qué como servicio, aunque no son ustedes los que dicen no, tenían una evaluación y tienen una evaluación negativa de Dominga? En el fondo se han hecho, lleva una larga historia, este proyecto lleva 10 años en que estuvo la mayor parte del tiempo rechazado, y aquí también hay un tema, hay una discrepancia acerca de cuál es el alcance que tienen las decisiones de los tribunales ambientales, porque los tribunales ambientales no pueden modificar la decisión de las autoridades, de la administración. Entonces ahí se produce este debate y esto es lo que explica un poco que esto lleve quizás tanto tiempo. Pero aquí se ha hecho, el Comité de Ministros hizo un análisis técnico de cada una de las observaciones, esto fue el año, ¿no es cierto?, anterior, y rechazó ese proyecto. Luego, el Tribunal Ambiental de Antofagasta estimó que no se había obedecido un fallo anterior y que en realidad tenía que reunirse nuevamente el Comité de Ministros. Y aquí se reunió y el Comité de Ministros estimó, con la asesoría técnica también del servicio, pero estimó que el proyecto debía ser nuevamente rechazado por algunas consideraciones que no habían alcanzado a ser analizadas en la ocasión anterior. Y si lo pudiera explicar en lo más fácil posible,
¿qué tiene de malo Dominga para el Servicio de Evaluación Ambiental? No, pero no es que ¿O para qué el tiene, servicio... ¿O qué tiene de carente? ¿Qué le Las falta? Las discrepancias han tenido que ver para el Comité de Ministros en su fase anterior, en el anterior rechazo, con línea de base, con la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, con el valor ambiental que tiene ese lugar, y en este caso de esta última sesión del Comité de Ministros, lo que entendió es que no se habían considerado adecuadamente las observaciones de la CONAF en materia de algunas especies particulares de flora y que no eran suficientes las medidas de prevención de o de mitigación. Claro, de prevención de ciertas contingencias, de la posibilidad de que llegaran ciertas contaminantes. A mí me corresponde como Secretaría Técnica del Comité de Ministros redactar, ¿no es cierto?, y firmar esa resolución, porque ellos no tienen la personalidad jurídica para hacerlo. Y estamos entonces representando al Comité de Ministros, defendiendo esta decisión, haciéndonos cargo de los espacios, las vías de intervención que tienen también las autoridades para defender su decisión. Pero fue una buena decisión porque ellos dicen lo hicimos en base al criterio técnico y a las opiniones del CEA. Entonces yo le pregunto, esas opiniones... Yo jamás voy a polemizar en el fondo con el Comité de Ministros. Es la decisión, es el análisis técnico que ha hecho el Comité de Ministros de acuerdo a los antecedentes técnicos que estaban sobre la mesa. Pero lo que ustedes le entregan como insumo es, ¿Dominga es bueno o es malo? Es que esto no es de bueno y malo. Aquí o sea, me refiero bueno o malo, me refiero, en el fondo lo que se ve no cumple con la normativa. Si se han considerado adecuadamente las observaciones, si se cumplió la normativa. Eso fue lo que estimó el Comité de Ministros, en el fondo, que es el que toma la decisión, y nosotros le presentamos todos los ¿Y lo que ustedes le presentaron como antecedentes, en qué sentido iba? Es que no hay una minuta, no es que haya una minuta, un texto. Nosotros le presentamos los antecedentes y el Comité de Ministros debate. Pero yo entiendo que los antecedentes eran negativos. Claro, para ustedes. O sea, se hizo un análisis que junto con el análisis de otros servicios y de los otros, porque esto hay distintas opiniones, ¿no es cierto? Y finalmente se llegó a esa conclusión de que no habían sido consideradas adecuadamente algunas observaciones que ya, sin entrar a la parte como muy técnica. Ya. Ahora, esto no está resuelto todavía. Claro, se anuló esta decisión, entonces ahora se ordenó cumplir, se ordenó, digamos, la sentencia ordenó que sesionara nuevamente el Comité de Ministros. El Comité de Ministros sesionó y ahora hay una polémica sobre si cumplió o no cumplió el fallo, y esto estamos esperando que lo resuelvan los tribunales superiores. Esto lo tiene que resolver finalmente la Corte Suprema. ¿Cuánto debiera, hay alguna idea de cuándo debiera estar? Porque ustedes, representando en el fondo, como Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, el 24 de febrero presentan otro recurso, está ante la Corte de Apelación de Antofagasta, en contra del fallo, y argumentando... hay otros recursos que han presentado la empresa. Exacto, entonces al final esto termina la Corte Suprema. Y la pregunta es, finalmente, ¿es la Corte Suprema la que va a zanjar el futuro de Dominga? Debiera ser la Corte Suprema, finalmente. Pero aquí... ¿Pero esa va a ser la palabra definitiva o no? Mira, lo importante es que aquí hay un marco institucional. Yo tengo la tranquilidad de que el marco institucional se está cumpliendo y que cada uno está haciendo su labor en ese marco institucional. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar, como siempre se dice, que las instituciones funcionen. Pero técnicamente la última palabra en la hay distintos escenarios, distintas cuestiones que pueden pasar. También otra cosa importante, pasar? Porque supuestamente los fallos se cumplen. Lo importante es que los fallos se cumplen. Entonces pueden pasar distintas cosas, pero ya porque hay distintas acciones que están presentadas en este momento. La apuesta del Comité de Ministros ha sido presentar un recurso de casación para que lo resuelva la Corte Suprema. Ya, pero ¿podría llevarlo a otra instancia la empresa? Digo, o sea, esto no se va a cerrar ahí, hay más posibilidades. Es que hoy día hay una discusión acerca del cumplimiento del fallo, entonces ahí, digamos, está. Hay otro tema más. Claro, claro. Ya, o sea, todavía esto no se va a cerrar necesariamente. No sabemos cuándo se va a cerrar. Claro, no hay certeza de cuándo se va a cerrar. Lo importante es que los fallos se acatan y el gobierno en ese sentido está tranquilo de que ha cumplido con la sentencia. ¿Qué es lo que dice la empresa? ¿Qué es lo que discrepa la empresa, justamente? Sí, hay una discrepancia que tiene que ver también con el marco legal que tenemos, con las competencias, con las funciones que tienen los tribunales ambientales. Probablemente hay algunas cuestiones que corregir en el futuro respecto de qué es lo que puede hacer o no puede hacer un tribunal ambiental. Y ahí hay una discrepancia jurídica que es muy válida, ¿no es cierto? Y el gobierno lo que estima es que el tribunal ambiental se excedió. Que no debiera poder modificar la decisión. No debiera poder reemplazar, o sea, puede decirle, ¿no es cierto?, usted fundamente mejor su decisión, pero no reemplazar esa decisión. Y ese es finalmente el debate. Y yo estoy muy tranquila que estamos dentro del marco institucional y cumpliendo con la normativa. Ahora vamos a un tema más global, más genérico. ¿Es culpa de los permisos ambientales o del nivel de exigencia ambiental el que no haya más inversión o el que la inversión se demore mucho en ser aprobada? Yo quiero decir que el sistema de evaluación de impacto ambiental chileno tiene un gran prestigio, es un
productivo importante del país. Y cuando se habla de que no haya inversión, la verdad no es cierto. El año pasado recibimos 72.000 millones ingresaron 72.000 millones de inversión de proyectos. Para ser evaluados. Sí, para ser evaluados. Los 70.000 millones habían sido superados en el año 2013 y el año 2016, es decir, es un récord de inversión. Esto nos muestra que existe confianza en las instituciones chilenas, que somos un país serio, que somos un país confiable y que vamos en el sentido correcto. Pero por lo tanto, ¿este gobierno se demora más o menos en aprobar los proyectos? Lo que quiero destacar, Mónica, es que llevamos como 15 años de debate acerca de, y se han hecho varios estudios académicos y varias comisiones acerca de cómo tener una burocracia más efectiva, cómo mejorar el sistema de permisos. Y el gobierno del presidente Gabriel Boric es el primer gobierno que está tomándose en serio este desafío diciendo, tenemos que proteger el medio ambiente, tenemos que proteger, dar seguridad, proteger la salud, respetar las decisiones urbanas de ordenamiento territorial, pero lo tenemos que hacer de manera eficiente, porque no hay ninguna contradicción. Un Estado fuerte también es un Estado eficiente. Entonces, yo diría que por primera vez hay un esfuerzo serio, aún incluso en un Congreso en que el gobierno no tiene mayoría, pero el gobierno ha presentado 2 proyectos de ley fundamentales. Uno que lidera el ministro Grau, que es el sistema llamado coloquialmente de sistema inteligente de permiso, permisología, y otro es el que lidera la ministra Maysa Rojas, que es el de evaluación ambiental 2.0, también es su nombre coloquial. Ya le voy a preguntar por eso, sí. Pero antes en términos más globales. Usted ha trabajado también en la formulación de proyectos de campaña, de planes medioambientales, por lo tanto sabe de harto más que solo del servicio de evaluación ambiental. Entonces yo quiero preguntarle, ¿qué responde usted cuando desde el sector de Evelyn Matei y la candidata también, o precandidata Evelyn Matei, cuando la exalcaldesa Providencia sostiene que en este gobierno hay fundamentalismo ambiental? ¿Qué responde usted? Yo creo que la exalcaldesa Providencia también sabe que existen trámites, por ejemplo, en la municipalidad, ella fue alcaldesa. Tenemos un amplio entramado de trámites y una amplia burocracia que busca proteger bienes jurídicos que son fundamentales. Y eso es muy importante porque cuando algo sale mal, en cualquier ámbito, todo el mundo se pregunta ¿de quién autorizó? ¿Ah? Entonces, yo creo que es importante, poner la pelota al piso, como dicen en el fútbol, y tener un diálogo serio. Nosotros en el servicio estamos dialogando con el sector privado, con las comunidades, para poder perfeccionar los instrumentos de los que nosotros disponemos, y me parece que el diálogo con altura de mira es muy relevante. Hoy día hay ciertos consensos de Estado acerca de la necesidad de hacer más eficiente el otorgamiento de los distintos tipos de permisos, pero por supuesto sin sacrificar en ningún caso la protección ambiental. Pero usted dice que no hay fundamentalismo ecológico, medioambiental en este gobierno. Todo tipo de, no, yo no diría para nada. Hay todo tipo de postura. Lo que yo creo que es importante recordar. ¿Es injusta entonces? ¿Usted cree que es injusta esa crítica? Porque es esa crítica lo que apunta... que estamos en una triple crisis. Estamos en una crisis de pérdida de biodiversidad sin precedentes. Estamos en una emergencia climática y también crisis en el mundo, una crisis de contaminación. Eso plantea de por sí complejidad y exigencia. Además, como somos un país inserto en el mundo, que tenemos socios comerciales, nos hemos comprometido a tener una normativa ambiental, a cumplirla, porque eso es lo que nos hace competitivo también frente a nuestros socios. Somos un país chico. Entonces, la forma que tenemos de tener socios en el mundo es comprometiéndonos a cumplir con nuestra normativa ambiental. Y nosotros en el servicio, por lo menos que es lo que me corresponde a mí, en el servicio de evaluación ambiental, trabajamos todos los días para dar mayores certezas a través de medidas administrativas, para tratar de hacer más eficientes nuestros permisos, que es lo relevante finalmente. Que justamente la crítica de muchos sectores empresariales y del mundo privado es que no haya esa certeza. Es que entra un proyecto como Minga y se demora 10 años y que sí va, que no va, que sí va, que no va, que se muere, que no muere, en el sentido y que es demasiado largo, lento e incierto. ¿Qué porcentaje creerías tú que no es que te vaya a entrevistar a ti, pero muchas veces se piensa que todos los proyectos se rechazan? No, es que yo sé porque lo leí, entonces no vale que responda. No lo sé porque tú eres muy material y estudiosa. Pero más del 90%, más del 95% de los proyectos que son calificados son aprobados. ¿Pero en qué plazo? También se preguntan los Claro, empresas. pero es que eso es importante, porque primero se dice que los plazos no se cumplen. No es cierto. Los plazos por el servicio se cumplen impajaritablemente, porque tenemos una regla de silencio administrativo positiva. ¿Y de quién es la culpa entonces que se demoren tanto? Los titulares de proyectos, es que los titulares son los dueños, para decirlo Los titulares fácil. sí, los dueños de los proyectos reciben observaciones, las exigencias obviamente que se han ido elevando a través del tiempo por decisiones que se toman en el Congreso, por la jurisprudencia, y como se van elevando las exigencias de una manera natural, se le hacen preguntas y se le hacen observaciones para que si ese proyecto llega a ser aprobado, tenga una aprobación sólida, ¿no es cierto?, y estable.
Y los titulares de los proyectos, los dueños de los proyectos, piden más tiempo para contestar a esas preguntas. A veces hacen cambios en sus proyectos. Eso implica hacer nuevos procesos de participación ciudadana. Y también hay algunas situaciones anómalas que han ocurrido, como que un tribunal ordena que se retrotraiga, que vuelva para atrás la evaluación de los proyectos, y eso hace a veces que se demore. Situaciones como la de Dominga son excepcionales. En general, bueno, como te digo, nosotros cumplimos al 100% con los plazos legales de tramitación, y hay en algún momento proyectos que se demoran más. Chile, en comparación con otros países del mismo nivel de desarrollo, ¿tiene exigencias ambientales excesivas o más altas que el promedio? Bueno, nosotros somos un país de la OCDE. Eso también nos da un factor de competitividad, ¿no es Por eso cierto? tenemos exigencias nivel OCDE o más altas. Estamos incluso acercándonos, no más altas, estamos acercándonos, ¿no es cierto?, a las exigencias OCDE. O sea, ¿todavía no estamos ni siquiera a nivel OCDE? No, en muchos casos sí. Nosotros nos sometimos a la evaluación de desempeño ambiental de la OCDE, que ha hecho grandes reconocimientos a la gestión ambiental y a las políticas de Estado que a lo largo de los años se han ido adoptando. La inserción de Chile en el mundo también ha generado muchos consensos. Y en la última evaluación de desempeño ambiental de la OCDE se nos dijo que nosotros como país teníamos que seguir fortaleciendo la participación ciudadana en la evaluación de impacto ambiental y fortalecer el carácter técnico de la evaluación y también la calidad técnica de los estudios. También ahí le dio un mensaje a la OCDE a quienes presentan proyectos de inversión. Si me pudiera, porque no podemos ver el detalle, pero si me pudiera explicar, hay un nuevo sistema de evaluación que se está trabajando, está en el proceso legislativo. ¿Qué es lo que va a cambiar fundamentalmente? Hay una primera pregunta que todos se hacen. ¿Se va a eliminar o no el famoso comité de ministros? Porque todos dicen, es que en el fondo, si ya un presidente, por ejemplo, dice estoy en contra de tal proyecto, ¿qué van a fallar distintos los ministros? O sea, es tan político, dicen algo que debiera ser técnico, que no da certezas además. Entonces, ¿debiera eliminarse ese famoso comité? ¿Y cómo podríamos explicar el espíritu del cambio? ¿Reduce los tiempos, no los reduce, más trámites, menos trámites, ojalá que sean menos? Este es un proyecto de ley que presentó el presidente con la ministra Maysa Rojas en enero del año pasado, que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y particularmente la evaluación de impacto ambiental. Entonces, en ese sentido, siguiendo también los lineamientos de la OCDE, busca dar mayores garantías de que van a ser decisiones técnicas, porque eso es lo que nos hace finalmente confiables, ¿no es cierto? Entonces, en lo que ya va de la tramitación del proyecto, ya se aprobó la norma que elimina el Comité de Ministros, que es una instancia recursiva, y también la norma que elimina las comisiones de evaluación. Porque, para explicar un poquito, cuando ingresa un proyecto de evaluación, un proyecto al sistema, es el servicio el que lleva adelante la evaluación y después le hace una propuesta a las comisiones de evaluación, que están presididas por los delegados presidenciales e integradas por los CEREMI. Entonces, eso también es una instancia de designación política de alguna forma, a pesar de que hay reglas para asegurar que la decisión sea lo más técnica posible. Entonces, hoy día ya, en lo que va de la tramitación del proyecto, ya tenemos algunos consensos como este que te señalaba. ¿Alcanzará a estar listo este nuevo sistema en su trámite parlamentario para cuando termine este gobierno? Esperemos que sí. ¿Dan los plazos o no? Se han logrado algunos consensos muy importantes, también hay algunas discrepancias, recordemos que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, entonces hay algunos consensos importantes, después hay algunas materias, se aprobaron algunas indicaciones de la oposición y del gobierno en relación con cómo acelerar los plazos en algunos tipos de proyectos, porque también busca reducir plazos. También entiendo que se va a poder en algunos casos hacer rechazo temprano, que va a poder saber de inmediato el dueño de un proyecto, ya, esto no va a ir, no van a poder. Claro, tener claridad. Y también, paralelamente, como se van fortaleciendo los instrumentos de planificación territorial, pronto vamos a tener estos programas, planes de ordenamiento territorial regionales que van a ser vinculantes. ¿Y se va a saber de inmediato sí? Claro, bueno, ¿o así no? como tanto de inmediato como apretar un pero botón, pero en el fondo, ya van a tener una orientación más o menos clara de aquí no se puede instalar esto. Porque lo que todos necesitamos, en el fondo, la evaluación de impacto ambiental da mayores garantías en la medida en que tenemos un sistema normativo más robusto y más denso. Por lo tanto, también hay un planteamiento en el sentido de permitir un rechazo más prematuro o más temprano, ¿no es cierto?, en el caso de que haya alguna incompatibilidad territorial. Y eso le da claridad también a todos los actores. Fruto del trabajo parlamentario, porque esto requiere un trabajo de todos, se supone, por lo que usted me está diciendo, que va a ser más técnico, que se eliminen instancias políticas, que va a haber posibilidad de rechazo temprano. ¿Podría hacerse una idea a la gente que está en sus casas de en cuánto podrían reducirse los tiempos de tramitación? Mira, hay varios compromisos. ¿Se van a reducir, me imagino? Hay una intención de reducirlo, ojalá en un 30%, pero yo no me atrevo hoy día a decir en pero cuánto para se tener van a una idea. reducir. Pero, por ejemplo, la posibilidad de que se reduzcan los plazos de evaluación que hoy día existe en algunos casos como de emergencia, casos que afectan a los derechos humanos, el abastecimiento de agua, en fin. Pero además
además de lo que nos puede dar la tramitación legislativa, existen medidas reglamentarias, se está trabajando en la fase 2 de la modificación del reglamento del CIA. Hoy día está abierta, para que sepan los televidentes, está abierta la consulta, todavía quedan algunos días, y tuvimos una primera fase de la reforma y nosotros tomamos medidas también de gestión para ser más ágiles, que tienen que ver con dar certezas, porque mientras más certezas, más ágil es la evaluación. Ahora, para cerrar en un tema que también es político, dos cosas para cerrar. Lo primero, ¿qué dice usted cuando escucha, por ejemplo, que un precandidato presidencial como Johannes Kaiser dice, cuando se le pregunta, si no me equivoco, para ser justa, creo que fue en Tele 13 Radio, creo que fue Iván Valenzuela, le pregunta por las energías renovables, y dice que son caras y que no sirven para nada y básicamente que no van a ser un tema en su gobierno? ¿Qué le parece a usted? ¿Le preocupa? Porque, digamos, usted ha estado en los temas medioambientales un largo tiempo y son temas que se van a discutir en las campañas. ¿Qué le parece ese planteamiento? Hoy día la inversión es importante en sí, porque todos entendemos que nos da crecimiento, nos da empleo, pero también se requiere inversión en energía renovable y inversión para la descarbonización. Y no solamente las energías, también la minería. Entonces hoy día estamos frente, yo creo que está, digamos, bueno, es duro que alguien no tenga ese convencimiento y esa convicción. Hoy día nos enfrentamos a la emergencia climática. Ya están superados el 1,5 grados. Que no es causada por el hombre, dicen. Que es causada por el ser humano. Es que dice el candidato yo que creo no. que realmente yo confío en la ciencia y la evidencia, digamos. Por lo tanto, yo creo que afirmaciones como esa no tienen ninguna evidencia. Todos sabemos y lo vivimos. Yo creo que cada uno de nosotros ha podido percibir cómo aumentan las temperaturas, cómo aumentan los eventos climáticos extremos aquí y en el resto del mundo, cómo se ven menos especies animales que las que se veían antes. O sea, yo creo que es indiscutible. Y además que la protección del medio ambiente... que para ser justa con Kaiser, no es que diga que no hay cambio climático, dice que no es provocado por el hombre. No hay ninguna duda de que es provocado por el hombre, la ciencia lo dice, pero muy claramente. Yo creo que ese es el contexto que también nos da incertidumbre. Entonces, frente a ese contexto de incertidumbre, nos corresponde también dar algunas certezas, porque necesitamos una inversión que cumpla con la normativa ambiental. Quiero cerrar preguntándole por qué, obviamente, que usted se identifica con el sector que está gobernando hoy día y vienen las elecciones presidenciales. ¿Qué espera usted cuál debería ser, a su juicio, el énfasis de un nuevo gobierno en el ámbito ambiental? Todo esto en el contexto que estamos viendo, de las críticas a los permisos, de las críticas también de la necesidad de inversión, de la necesidad de reactivar el crecimiento. ¿Cuál debería ser el énfasis de un nuevo gobierno en materia ambiental, a su juicio? Yo creo que el medio ambiente se debe proteger por razones valóricas, por razones de derechos humanos y también por razones económicas. Por lo tanto, yo creo que es evidente que necesitamos una mayor protección ambiental, al mismo tiempo dando certezas para todos los administrados. Hoy día ya se aprobó, digamos, finalmente el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El capital natural de Chile también nos permite el desarrollo de una economía sana. Por lo tanto, yo lo que diría que es necesario, y espero que se produzcan consensos políticos de todos los sectores en la necesidad de seguir fortaleciendo aquello que han sido políticas de Estado características del desarrollo de nuestro país. La Ley de Base del Medio Ambiente tiene 30 años. Que la entregó el presidente Elwin después de estar en la cumbre de Río de 1992. A raíz también de la inserción de Chile en el mundo, se han ido generando consensos políticos interesantes que nos dan hoy día el activo de tener institucionalidad ambiental, de tener instrumentos de gestión ambiental. Yo creo que hay que seguir fortaleciendo nuestros instrumentos de gestión ambiental, seguir protegiendo el medio ambiente, porque no hay otra manera para poder seguir desarrollándonos. Un desarrollo sostenible que considere las generaciones futuras y permita también el crecimiento, que permita la economía, no es posible sin la protección del medio ambiente. Yo creo que eso ya hoy día la ciencia también nos da esa claridad. Así que yo diría fortalecer esas políticas de Estado que nos habían acompañado durante tantos años. Valentín Durán, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias. Vamos a seguir avanzando para contarles que a 2 días de renunciar al Ministerio del Interior, Carolina Toa comenzó sus actividades con miras a la elección presidencial. En su primer acto público participó un diálogo ciudadano previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En tanto, en otros partidos del oficialismo siguen las conversaciones para levantar eventuales abanderados que puedan competir en primarias. Colomba Eichholz nos cuenta.
con la decisión que comunicó esta semana la exministra Carolina Toá respecto a su intención de participar en las primarias de su sector, la precandidata del PPD inició su despliegue en terreno y eligió la comuna de Renca. Sin embargo, ahora la presión se trasladó al Partido Socialista. La colectividad recibió un no por parte de Michelle Bachelet, lo que dejó a disposición del Comité Central la definición de su eventual abanderado. En tanto, la tensión que generó en el socialismo democrático la publicación de un comunicado en enero pasado podría complicar las tratativas. No buscaba presionar, buscaba plantear y transparentar que el Partido por la Democracia estaba apoyando a Carolina Toá como candidata. Ahora, el Partido Socialista tiene que tomar una decisión. El Partido por la Democracia apoyó siempre a la candidata del Partido Socialista, que era Michelle Bachelet, sin condiciones. Condiciones que el PS estaría poniendo en el escenario actual, donde Carolina Toá debe aguardar hasta que se conforme la nueva directiva que hoy encabeza la senadora Paulina Bodanovich, para saber si contará con su apoyo para esta carrera presidencial. No hay nadie obligado a nada, pero sí estamos todos los militantes obligados a respetar una resolución del Comité Central de diciembre pasado, donde se señaló que tendríamos una candidatura socialista en la papeleta. Hay instancias previas para tomar estas decisiones al interior del Partido Socialista. Instancia que podrá tener lugar después del 16 de marzo, día de elecciones en el PS. Una jornada después de las reuniones que se darán en el Frente Amplio y en el Partido Comunista para zanjar el debate y eventualmente impulsar un nombre que los pueda representar. En el caso del conglomerado que encabeza Lautaro Carmona, se ha hablado de la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien reúne bastante adhesión entre los militantes y que, según personeros reconocidos de la izquierda, se asemeja a la expresidenta Bachelet. Janet Jara es una persona que la gente la percibe como muy cercana, que es una cosa que le pasa a Bachelet naturalmente. Ideológicamente, desde luego, hay una diferencia importante, pero sí, eso también existe. Yo no creo en los herederos en la política. Yo creo en que cada cuadro, en cada tiempo, forja sus capacidades, y quienes dirime mejores capacidades que otro es una consulta ciudadana que sea democrática. Consulta en ámbito interno que el Frente Amplio le ha hecho en reiteradas ocasiones al alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien se ha negado a competir en la carrera para llegar a la moneda. Aunque la mesa que encabeza Constanza Martínez aún no se da por vencida y pretenden hacerle un planteamiento más formal, todo en medio de una visita de un histórico militante, quien también tiene entre sus planes reunirse con Bodanovich. Nosotros hoy día definimos llevar una candidatura que represente las ideas del Frente Amplio. Eso puede ser con un militante o un no militante. Tenemos al alcalde Tomás Bodanovich, que también creemos que es importante tratar de conversar hasta el último día de la necesidad de que pueda participar. Está también Gonzalo Vinter, que fue la tercera mayoría nacional en la última elección. Está también Beatriz Sánchez, quien se desempeña actualmente como embajadora de Chile en México y que ya tiene una candidatura presidencial en el cuerpo. Sin embargo, su nombre estaría siendo sondeado para las elecciones parlamentarias, específicamente para la senatorial, lo que deja en suspenso quién podría asumir el desafío en la colectividad del presidente Gabriel Boric. Seguimos avanzando en otras materias. Continúa el despliegue de la oposición para la carrera presidencial. La abanderada Evelyn Matei presentó a sus equipos programáticos, mientras que las colectividades que la apoyan reiteraron el llamado a primarias amplias. Sin embargo, ese proceso se ve cada vez más lejano porque Republicanos y el Partido Libertario, ahora se le puede decir Partido Libertario propiamente tal porque ya fue inscrito, apuestan sin dudar un minuto a la primera vuelta. En su informe, Natalia Muñoz nos amplía. Despliegue por parte de la oposición de cara a las presidenciales. Así, la abanderada de la UDI y RN presentó su llamado plan de acción inmediato, con foco en la seguridad, migración irregular y medidas económicas. Desafíos que asume parte de Chile Vamos, con un llamado a realizar primarias para ir con un candidato único contra el oficialismo. Pero no toda la oposición comparte la idea de hacer primarias. Desplegado también está el precandidato presidencial del ahora oficial inscrito ante el CERVEL Partido Nacional Libertario.
En la región de la Araucanía, el diputado Johannes Kaiser anunciaba que ya tienen las firmas necesarias para ser un partido oficial, preparándose para asumir la carrera presidencial. Si yo le ofrezco un buen proyecto político a nuestro país y somos capaces de pasar a segunda vuelta, maravilloso. Si no somos capaces de pasar a segunda vuelta, va a ser el pueblo de Chile el que nos va a haber dicho quién es su preferido. Pero hasta el momento estaríamos pasando a segunda vuelta con Evelyn Matei. Segunda vuelta que desde la UDI no lo dan tan por sentado. Hay muchas personas que creen que la elección presidencial está casi que ganada y que va a ganar la oposición. Pero la verdad es que la izquierda es un rival muy difícil de vencer. Vamos a tener que hacer nuestro mejor esfuerzo y vamos a tener que trabajar, ojalá, en unidad para poder ganar en noviembre. Aquí no hay candidato fácil, y sea Carolina Toá, o cualquier otro que pueda surgir. Llamado de Chile Vamos a una primaria lo más amplia posible. Pero Kaiser y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, mantienen la negativa a participar de ellas. La verdadera primaria es la primera vuelta. Si es que hay alguien que piensa que en el sector nuestro, yendo más de un candidato a primera vuelta, se corre algún riesgo, yo le digo, ¿existe alguna posibilidad de que pasen a segunda vuelta 2 personas de izquierda? Todos sabemos que no es así. Todavía quedan cartas presidenciales que se podrían levantar, y parte de Chile Vamos baraja una primaria acotada con candidatos de oposición que se levantarían antes del plazo final de inscripciones. Hoy, con la bajada de Michelle Bachelet y la irrupción de Toá, no podemos sino tener primarias. Tiene que estar Evelyn Matei, Rodolfo Carter y también Jimena Rincón. Es la forma como tenemos que ganar el gobierno en noviembre. Tiene que ir a una primaria. Está Jimena Rincón, está el exalcalde Carter, puede estar el expresidente Eduardo Frei. Evelyn Matei tiene que saber que si no va a una primaria, esto sería un verdadero suicidio político. Es que está presente el temor de un eventual debilitamiento de la figura de la exalcaldesa de Providencia, quien hasta ahora lidera las encuestas, pero podría retroceder en caso de que el oficialismo tenga primarias y un candidato único. Llegar separados a primera vuelta, por supuesto, no es un escenario ideal para el sector, no es un escenario ideal para la centro-derecha o para la derecha, pero creo que hay que restarle dramatismo. Creo que no sea tan perjudicial para dicho sector porque hay una segunda vuelta. No realizarse ninguna primaria en la oposición, me parece que eso lleva a la oposición a un escenario presidencial muy fragmentado, en el cual se coloca en riesgo y en duda la posibilidad de no solamente pasar a la segunda vuelta, sino que de triunfar. Está el fantasma de la última elección, donde la derecha no logró unidad y el presidente Gabriel Boric venció a José Antonio Kast. Ahora eso sí, el escenario tiene un giro, con nuevas colectividades en la oposición. Este mes sería de definiciones. El próximo 16 se reunirá el Partido Demócratas para evaluar un abanderado. El tiempo corre, ya que las primarias están agendadas para el 29 de junio y en abril se inscriben los candidatos. 560 años de cárcel suman las penas en contra de 34 integrantes de la banda criminal Los Gallegos. Así lo dio a conocer el Tribunal Oral en lo Penal de Arica tras la condena por asociación ilícita, narcotráfico, tráfico de armas, secuestro, homicidios y trata de personas, entre otros delitos. Según la Fiscalía, este juicio es uno de los más relevantes contra el crimen organizado transnacional y parece que tienen toda la razón, ¿no? De los sentenciados, 31 son extranjeros, en su mayoría venezolanos, los que tenían vínculos con el Tren de Aragua. La banda criminal operaba desde el Cerro Chuño de Arica, donde logró desplazar a delincuentes chilenos, lo que le permitió establecer una base territorial y financiera para sus operaciones ilícitas. La banda Los Gallegos fue desbaratada gracias a la infiltración de un agente encubierto, cuya investigación fue expuesta en el juicio, al igual que 100 interceptaciones telefónicas, videos y análisis de sus cuadernos contables. Finalmente, el persecutor, Mario Carrera, señaló que se están realizando 13 peticiones de extradición vinculadas al crimen organizado y que una de ellas está vinculada a la banda Los Gallegos. La verdad es que hoy día no podemos sino estar conformes, porque en algún momento sentimos, y lo quiero decir de manera bien concreta, que teníamos todo en contra. No teníamos los recursos para una investigación de esta naturaleza, no teníamos las medidas de seguridad, no estábamos preparados como en nuestra institución como Estado. Ahora los tenemos operando al interior de las cárceles. Eso ya lo hemos determinado en varias investigaciones que tenemos. De hecho, en Arica tenemos 6 causas vigentes, donde de una u otra manera están involucrados estas y otras organizaciones, pero relacionadas al Tren de Aragua.
Entonces, lo que viene ahora, o el desafío que se va a presentar ahora, es ver cómo va a ser la forma de cumplimiento, dónde van a cumplir, bajo qué régimen, y cómo vamos a mantener o seguir manteniendo el control de estos sujetos. Hay un récord, me atrevería a decir, este año ya estamos pidiendo 13 extradiciones. Antes teníamos 1 o 2 al año, si es que. Solamente en mi región está ese número, y son causas vinculadas a crimen organizado. En materia de los gallegos, probablemente tal, tenemos una sola solicitud de extradición, pero que era quien ejercía actividades de líder, o sea, para nosotros es una figura muy importante. Pero además ya logramos una detención en Chicago y esperamos que llegue ese sujeto, autor de varios homicidios, de un homicidio en particular en la región, y estamos solicitando otras 2 extradiciones a Colombia, Perú, respecto de otra organización criminal. 9:03, estamos junto a Alicia Contreras para revisar nuestra editora internacional. Nos llegó el mail a las 2 hoy día del vestuario para revisar todas las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Vamos a partir con la guerra entre Rusia y Ucrania porque están pasando hartas cosas. Por una parte, se reunió Europa en Bruselas. Los líderes de la Unión Europea recibieron a Volodymyr Zelensky y ya Europa se está rearmando ante lo que ellos llaman la amenaza rusa. De hecho, aprobaron un pacto para incrementar sus gastos en defensa y también para no depender de Estados Unidos en cuanto a la seguridad. Por otro lado, Rusia le respondió a Francia después de que el presidente Macron hablara de las armas nucleares y dijera que son un elemento disuasorio y también para proteger a Europa. El ministro de Asuntos Exteriores ruso dijo que esta era una amenaza directa a Rusia y Vladimir Putin comparó a Macron con Napoleón y aseguró, algunos se olvidan cómo terminó Napoleón después de la invasión a Rusia. Derrotadísimo por esas largas caminatas y en medio de las estepas y del invierno ruso. Sí, sin abastecimiento. No, brutal lo que le está diciendo. Y en tercer lugar, la Casa Blanca confirmó que se van a reunir una delegación estadounidense con una delegación ucraniana en Arabia Saudita ya para reanudar entonces estas conversaciones después de la desastrosa reunión entre Trump y Zelensky, que de todas maneras está obligando a todos los actores a realizar sus acciones rápidas. Vemos a Europa entonces rearmándose y ahora Zelensky acepta que Trump lidere estas negociaciones. Dicen que van a partir por quizás un alto al fuego y también un marco para lograr un acuerdo. Todo lo que pasó hoy día lo vemos en el informe de Darío Rifo. It is about damn time. This is something that we have been asking for a long time, that the European Union, that Europe is capable of standing up on its own 2 feet. Europa se sigue preparando para su defensa. Los principales líderes del viejo continente se reunieron este jueves en Bruselas, donde se propuso un nuevo plan para empoderar militarmente a la Unión Europea. El encuentro contó con el presidente Volodymyr Zelensky, que recibió muestras de apoyo de diversas autoridades. Quiero agradecer a todos nuestros líderes europeos. En primer lugar, por esta señal de apoyo tan fuerte. Estuvieron con nosotros, por supuesto, de parte de todos los ucranianos, de toda nuestra nación. Un gran agradecimiento. Estamos muy agradecidos de no estar solos. Uno de los objetivos principales del encuentro fue el anuncio del plan Rearmar a Europa, que busca reforzar la defensa militar del continente. La propuesta necesitará mayor aporte económico de los países comunitarios para alcanzar los 865.000 millones de dólares, con el dinero siendo destinado a misiles, artillería o munición, tanto para la Unión Europea como Ucrania. Queremos una fuerza pacífica y por eso hoy presento a los líderes el plan Rearmar Europa. El plan ofrece a los Estados miembros un margen fiscal para invertir en defensa. Les da la posibilidad de invertir en la industria de defensa ucraniana o de adquirir capacidades militares que se destinarán directamente a Ucrania. El apoyo político y económico de Europa a Ucrania se ha intensificado en los últimos días. Esto tras la suspensión de la ayuda militar y de inteligencia por parte de Estados Unidos a Ucrania. Did the U.S. pause intelligence sharing with Ukraine, and is it still paused right now? We have taken a step back and are pausing and reviewing all aspects of this relationship. Uno de los gigantes de Europa, Francia, ofreció públicamente compartir inteligencia con Ucrania.
El propio presidente galo, Emmanuel Macron, advirtió de la amenaza rusa a Europa e incluso apuntó a las armas nucleares del país como elemento disuasorio. Nuestra disuasión nuclear nos protege, es completa, soberana, totalmente francesa. Desde 1964 siempre ha desempeñado explícitamente un papel en la preservación de la paz y la seguridad en Europa. He decidido abrir el debate estratégico sobre la protección a través de la disuasión de nuestros aliados en el continente europeo. Tanto Reino Unido como Francia son los únicos países europeos con armas nucleares. Las declaraciones no cayeron bien en Rusia, con el presidente Vladimir Putin declarando que algunos quieren volver a los tiempos de Napoleón, olvidando cómo terminó. Si nos consideran una amenaza, si convocan una reunión de los jefes de Estado Mayor de los países europeos y de Gran Bretaña, si dicen que es necesario utilizar armas nucleares, si se preparan para utilizar armas nucleares contra Rusia, esto es, por supuesto, una amenaza. Si bien el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania parece haber cesado, la información que llega desde Washington es que se estaría gestionando una reunión entre Zelensky y Trump en Arabia Saudita para poder retomar las negociaciones que traigan la paz a Europa. El presidente Zelensky confirmó en su red social de X que la próxima semana, el lunes, se va a reunir con el príncipe heredero en Arabia Saudita y confirmó que su equipo se va a quedar entonces para esta reunión con la delegación estadounidense para comenzar entonces las posibles negociaciones de paz. Hay que estar atentos entonces a ver qué pasa. Seguimos con Donald Trump en Estados Unidos porque hoy finalmente aplazó nuevamente un paso para adelante, 2 pasos para atrás, y así seguimos con la historia de los aranceles. Caótica. ¿Era Juanito y el Lobo, Pedrito y el Lobo? Pedrito, Juanito, siempre me equivoco. Pedrito. Gracias. Pedrito y el Lobo, pero Pedrito y los aranceles. Tal cual. Nuevamente los aplaza, una caótica entonces política comercial, los aplaza por un mes a casi todos los bienes de Canadá y México, son los bienes que entran dentro de este acuerdo de libre comercio que tienen los 3 países. Primero logra un acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Que la llama por teléfono. Exacto. Y la trata de una mujer maravillosa, es bien cordial la relación. Fue ¿te acuerdas lo que vimos ayer? Tú nos mostraste las declaraciones de Claudia Sheinbaum, o sea, muy fuerte. No va a haber sometimiento. Tal cual. Pero aún así, él dice que a él le gustan las personalidades así como fuertes. Mira, y que contrasta harto con la relación que está teniendo con Canadá, porque si bien se confirma que se aplaza durante un mes estos aranceles, no habla nada respecto de Canadá, solo se refiere... No se soporta Trudeau, se nota que no lo soporta. No hay por ahí nada. No hay onda. Acá está firmando entonces las 2 órdenes ejecutivas para aplazar estos aranceles por un mes, pero ojo que solo hasta el 2 de abril, cuando entren en vigencia los aranceles recíprocos. Ahora también hay confusión porque claro, ¿qué va a pasar entonces el 2 de abril? Según lo que dice Trump, se va a cobrar aranceles a quienes le cobren aranceles a Estados Unidos. Entonces si México y Canadá no cobran aranceles, no se cobrarían aranceles. Queda la duda respecto de lo que va a pasar en cuanto a la política comercial de Donald Trump y por supuesto el mercado rápidamente está reaccionando a estas declaraciones de Donald Trump. Veamos lo que dijo cuando firmó estas órdenes ejecutivas. One for Canada, one for Mexico. Yes, sir. They've been in the news lately, haven't they? And I spoke to the president of Mexico, a wonderful woman, today, and we helped them out with the problem they were having to do with the tariffs, short-term tariffs. And we had a very good conversation. Also, we discussed drugs, and they've been working much harder lately. Do you notice that? On people coming in and drugs, and we've made tremendous progress on both. Digamos, el 2 de abril es una fecha que no fue como la de febrero a marzo, en donde solamente Canadá y nosotros y China estábamos en esa circunstancia, sino el 2 de abril va a estar todo el mundo en la misma circunstancia. Entonces, el objetivo pues es que México, al no cobrar aranceles a Estados Unidos, pues la relación recíproca es, pues ellos tampoco nos cobran aranceles, ¿no? De todas maneras se sigue trabajando conjuntamente, es decir, se respeta el tratado comercial.
Mónica, y nos vamos ahora a Roma porque hoy se escuchó el primer mensaje que entrega el Papa Francisco después de estar 20 días hospitalizados. Graba un mensaje y se emite en la Plaza de San Pedro, donde todas las noches se está realizando una misa y se reza el rosario por la salud del sumo pontífice de 88 años que fue hospitalizado a mediados de febrero. Según el último parte médico, está estable, no tiene fiebre, tampoco tiene convulsiones. Y dada su estado de salud, entonces el próximo parte se va a dar a conocer el sábado. Pero de todas maneras, escuchamos por primera vez la voz del Papa Francisco. Mira. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Agradece de todo corazón entonces las oraciones de los feligreses por su salud. Él fue ingresado entonces al Hospital Gemelli por una neumonía, se ha mantenido ahí por más de 20 días y ayer miércoles se perdió por segunda vez en su papado realizar más bien la misa del miércoles de ceniza. El próximo sábado entonces vamos a tener un nuevo parte médico del Papa Francisco. Y Mónica, vamos a terminar nuevamente en Estados Unidos porque también Donald Trump está teniendo conflictos con los artistas estadounidenses. Este es el musical Hamilton, que fue muy exitoso en Estados Unidos. De hecho, se presentaron en la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama. Decidieron cancelar la presentación que tenían en el centro Kennedy, según lo que dicen por la intervención que está realizando Donald Trump. Donald Trump expulsó a todos los demócratas de la mesa ejecutiva de este centro cultural, que también es muy prestigioso, y según dicen entonces, a raíz de esto no se van a presentar. Y ojo, que no son los primeros que deciden cancelar su presentación. Ya lo han hecho un grupo musical y una actriz, una comediante, que también a raíz de esto mismo deciden no presentarse en el centro Kennedy. Aseguran que Donald Trump está rompiendo con la neutralidad política que debería tener este centro cultural. Ahí está. Ya, se cancela entonces, siguen las repercusiones después de la decisión de los cambios en el equipo de este centro cultural. Muchas gracias, Alicia Contreras. Nos vamos juntas a la pausa y volvemos a CNN Prime Noticias, solo noticias. 9:25 p.m, termina CNN Prime, pero ustedes quedan en compañía, como siempre, de CNN Chile. Jueves 6 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.